Bienvenidos a la lectura del día de hoy, 5 de septiembre, es la número 249 de 366 días. Este devocional se llama La promesa de Dios a los generosos. Estoy tan feliz que voy a llorar. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de ir a Focus, nuestras vacaciones de la iglesia. No puedo esperar a ver las caras de mis hijos cuando se los cuente. Esta fue la reacción de una madre de 2 niños pequeños de nuestra congregación cuando se enteró de que se le daría una ayuda, un descuento para ir a Focus. Al final de las vacaciones escribió: son las mejores vacaciones que hemos tenido en familia. Estoy muy feliz. Me encanta el hecho de que cientos de personas vayan a Focus con un descuento o incluso gratuitamente. Otras personas dan con generosidad para que esto sea posible. Unos meses más tarde, aquella madre que me había escrito inesperadamente heredó dinero de un familiar lejano. Ella dio generosamente de una manera extraordinaria, una cantidad mucho mayor que la ayuda que ella y su familia habían recibido. Este es un resultado práctico del principio del Nuevo Testamento de aquellos que pueden pagar, dan para ayudar a aquellos que no pueden pagar, para que pueda haber igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Esto viene en 2 Corintios 8:14. Gran parte de nuestro mundo está ocupado pensando, escribiendo y hablando sobre dinero, bienes y riquezas. La Biblia tiene mucho que decir acerca de estos temas. Sin embargo, la posición bíblica está en contraste con la de la cultura de hoy. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, Pablo nos dice que el objeto principal de la encarnación de Jesús era que pudiéramos llegar a ser ricos. Sin embargo, los pasajes de hoy redefinen totalmente la comprensión que tiene el mundo actual de la palabra riqueza. Leeremos Proverbios 21 del 27 al 22:6. Dice: el sacrificio de los malvados es detestable, y más aún cuando se ofrece con mala intención. El testigo falso perecerá, pero quien sabe escuchar siempre podrá hablar. El malvado es inflexible en sus decisiones, el justo examina su propia conducta. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Y Proverbios 22 dice: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los hizo el Señor. El prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Recompensas de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Espina y trampa hay en la senda de los malvados, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. El devocional de Proverbios dice: afiánzate en tu reputación mucho más que en tus riquezas. Por mucho dinero que pueda adquirir, no garantiza el éxito en la vida. La victoria depende del Señor. La reputación es mucho más importante que la riqueza. Es mejor hacer lo correcto que ganar más dinero tomando atajos, prácticas dudosas o codicia. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Nuestra cultura valora mucho más a aquellos que están en la lista de los ricos que a quienes mueren de hambre en los lugares más pobres del mundo. Pero el autor de Proverbios escribe: el rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los ha creado el Señor. Como Billy Graham ha dicho: cuando se pierde la riqueza no se pierde nada, cuando se pierde la salud se pierde algo, cuando se pierde el carácter se pierde todo. El camino de las verdaderas riquezas es la humildad y el temor del Señor. Esto trae la riqueza, la honra y la vida. A veces puede traer riqueza material, pero el Nuevo Testamento nos dice que siempre trae algo más duradero y de mucho más valor: riquezas espirituales en Cristo. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Sus planes para ti son buenos, agradables y perfectos. Y no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Oramos: Señor, ayúdame a vivir una vida de integridad y generosidad, de humildad y temor del Señor. Vamos a leer 2 Corintios 8 del 1 al 15. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo
que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, más bien es cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. El devocional de Corintios dice: sigue el ejemplo de aquel que pasó de las riquezas a los harapos. La cantante Lily Allen refleja sin esfuerzo lo que mucha gente piensa en su canción The Fear. Quiero ser rica y quiero mucho dinero. No me interesa ser inteligente, no me importa ser divertida. Quiero un montón de ropa y un montón de diamantes. Muchísimas personas quieren ser ricas. Hay bastantes ejemplos de personas que pasan de los harapos a la riqueza, pero hay pocos que hayan elegido voluntariamente ir de la riqueza a los harapos. Sin embargo, en el centro mismo de nuestra fe está aquel que escogió hacer exactamente eso. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Este es el núcleo fundamental del Evangelio. Jesús es el ejemplo que debemos seguir. No solo dejó las riquezas del cielo por la pobreza de una vida terrenal, sino que también en esa vida terrenal escogió nacer en pobreza y morir en la pobreza más extrema imaginable. Llegó a la tierra sin un lugar donde recostar la cabeza y fue colgado en la cruz desnudo y agonizante. Jesús hizo esto para que pudieras enriquecerte, para que tuvieras todos los tesoros espirituales de Cristo. Jesús nos ha mostrado el ejemplo supremo de la rica generosidad y lo que significa ser rico. Las iglesias macedonias siguieron su ejemplo. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Aunque eran extremadamente pobres, calculaban cuánto podían dar y daban incluso más que eso. Pablo insistió a los corintios a seguir su ejemplo. Había muchas áreas de sus vidas que eran excelentes, pero Pablo también los exhorta: procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Pablo entonces expone el principio del Nuevo Testamento. Aquellos que tienen deben dar para apoyar a aquellos que no tienen. Vemos este principio obrando en Focus y en muchas otras ocasiones, incluyendo los fines de semana de Alfa. Invitamos a aquellos que no pueden pagar nada o pueden pagar muy poco. Y en el fin de semana recogemos una ofrenda para que los que estén en condiciones de ayudar paguen por aquellos que no pueden cubrir los gastos del fin de semana. Señor, ayúdame a seguir el ejemplo de la generosidad de Jesús y sobresalir en la gracia de dar. Vamos a leer Isaías del capítulo 8, versículo 11 hasta el 10, versículo 19. Dice: el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor de los ejércitos tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Él será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ella quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tienen, con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor de los ejércitos, que habita en el monte Sión. Si alguien les dice: consulten a las médium y a los espiritistas que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo: aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando, angustiados y hambrientos, vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada
mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Isaías 9. Nos ha nacido un niño. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. El Señor ha enviado su palabra, la ha enviado contra Jacob, ya cae sobre Israel. De esto se entera todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria. Todos los que dicen con orgullo y piensan con arrogancia: si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. Pero el Señor ha fortalecido a los adversarios de Rezín, ha incitado a sus enemigos. Los arameos en el este y los filisteos en el oeste se comieron a Israel de un solo bocado. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. Pero el pueblo no volvió al que lo ha castigado, no ha buscado al Señor de los ejércitos. Por eso, en un mismo día el Señor cortará a Israel la cabeza y la cola, la palmera y el junco. La cabeza son los jefes y la gente del alto rango, la cola son los profetas, maestros de mentiras. Los guías de este pueblo lo han extraviado, los que se dejan guiar son confundidos. Por eso, no se complacerá el Señor en los jóvenes, tampoco se apiadará de huérfanos y viudas, porque todos ellos son impíos y malvados, sus labios profieren necedades. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida, porque la maldad arde como un fuego que consume espinos y cardos y que incendia la espesura del bosque, y sube luego como torbellino en una columna de humo. Por la ira del Señor de los ejércitos arderá en fuego la tierra, y el pueblo será el combustible. Nadie se compadecerá de su hermano. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con hambre. Otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Se comerán a sus propios hijos. Manasés se comerá a Efraín y Efraín a Manasés. Entonces los dos juntos atacarán a Judá. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Isaías 10. Ay de los que emiten estatutos injustos y publican edictos opresivos. Privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Cuando llegue desde lejos la tormenta. ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Juicio de Dios sobre Asiria. Ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Lo envió contra una nación impía, lo mandó contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó, solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Pues dice: ¿acaso no son reyes todos mis comandantes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Así como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y de Samaria, y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y sus ídolos. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sión y contra Jerusalén, él dirá: castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos, porque afirma: esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros. Como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes. Como quien mete la mano en un nido, me
me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra, y no hubo nadie que alterara ni abriera el pico para piar. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja, o jactarse la sierra contra quien la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Por eso enviará el Señor de los ejércitos, una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. En vez de honrarlos, les prenderá fuego, un fuego de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego. Su santo se volverá una llama. En un solo día quemará sus espinos y consumirá sus zarzas. Destruirá de un extremo a extremo el esplendor de sus bosques y de sus huertos, como enfermo carcomido por la plaga. Tan pocos árboles quedarán en su bosque que hasta un niño podrá cortarlos. El remanente de Israel. En aquel día, ni el remanente de Israel, ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Y un remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, Israel. Aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado abrumadora justicia, porque el Señor de los ejércitos, ejecutará la destrucción decretada contra todo el país. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos: pueblo mío que vives en Sión, no tengas temor de Asiria, aunque te golpee con el bastón y contra ti levante una vara como lo hizo Egipto. Dentro de muy poco tiempo mi indignación contra ti llegará a su fin y mi ira destruirá a sus enemigos. Como un látigo los azotará el Señor de los ejércitos, como cuando abatió a Madián en la roca de Oreb. Levantará sobre el mar su vara, como lo hizo en Egipto. En aquel día esa carga se te quitará de los hombros y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Llega el enemigo de Ayat, pasa por Migrón y deja en Micmas su equipaje. Cruza el paso y dice: acamparemos en Gebea. Ramá se pone a temblar y huye Gibea, ciudad de Saúl. Claman a gritos, hija de Galín. Escucha, Laís, pobre Anatot. Se ha puesto en fuga Madmena. Los habitantes de Gebín buscan refugio. Hoy mismo se detendrán en Nob. Agitará su puño contra el monte de la ciudad de Sión, el monte de Jerusalén. Miren, el Señor de los ejércitos, desgaja las ramas con fuerzas increíbles. Los árboles más altos son talados, los más elevados son abatidos. Derriba con un hacha la espesura del bosque y el esplendor del Líbano se viene abajo. Vamos a leer el devocional. Dice de Isaías: enfócate en el reino de Jesús más que en las riquezas. Como Lily Allen canta en The Fear, si me centro en las cosas equivocadas, el miedo me absorbe. Pero Isaías asegura: no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben de honrarlo, solo a Él han de temerlo. El antídoto para nuestros miedos y preocupaciones irracionales es la fe, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Isaías advierte del riesgo de enfocarnos en lo oculto, en los adivinos, en los espiritistas y en los que consultan a los muertos. Les digo, aténganse a la ley y al testimonio. No habrá un amanecer, vaguen por la tierra. Solo verán aflicción, tinieblas y espantosas penumbras. Serán arrojados a una oscuridad total. También advierte contra el orgullo y la altivez de corazón. Además, tiene mucho que decir sobre el tema de las riquezas. En primer lugar, las riquezas en sí mismas no satisfacen. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con hambre. Otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Sin importar el dinero que consigamos, nunca satisfará la profunda hambre espiritual que hay en cada corazón humano. Segundo, advierte contra conseguir dinero a expensas de los pobres. La injusticia está en el corazón de tantos sufrimientos en el mundo. Hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos. Privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. Hay muchos países en el mundo donde podemos ver exactamente que esto está sucediendo. Algunas personas se hacen muy ricas a expensas de los pobres, las viudas y los huérfanos. Hay leyes injustas y no hay justicia para el pueblo. Isaías pregunta sobre el día del juicio: ¿en dónde dejarán sus riquezas? Como lo expresa The Message, a fin de cuentas todo aquel dinero carecerá de sentido. ¿De qué sirve todo tu dinero
dinero. En este mundo de injusticia y desigualdad, el profeta Isaías ve el surgimiento de una clase de gobernante diferente cuyo cumplimiento final se dio, por supuesto, en Jesucristo. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Cuanto más permitas el dominio de Jesús en tu vida, más dirigirá Él tus planes, tus decisiones, tus conversaciones y tus pensamientos. Por ende, llegarás a ser más sabio y en lugar de que el miedo te absorba, experimentarás mucho más la paz de Jesús. La paz no viene del dinero, de las riquezas, del éxito, de ser promovidos, de la ropa o de los diamantes. Viene de vivir bajo el dominio de Jesús en justicia y rectitud, siguiendo su ejemplo de rica generosidad. Señor, te adoro, te adoro. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ayúdame a seguir tu ejemplo de generosidad y a encontrar el camino a la verdadera riqueza, honra y vida. Pipa añade de Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Le doy gracias a todos aquellos que han invertido su tiempo, amor y oraciones en nuestros niños. Nunca subestimes la importancia del tiempo que pasas con los niños, ya sea como padre, educador o trabajador por la infancia. Tu inversión cosechará un enorme dividendo. Tu enseñanza y tu ejemplo ayudarán a construir personas de fe y de carácter. Gracias por escuchar la lectura de hoy. Puedes compartirla con alguna persona cerca de ti o en tus redes sociales. Gracias.